fue una duquesa bávara que se convirtió en emperatriz de Austria y reina de Hungría. Conocida por su belleza, su vida trágica y su espíritu rebelde, la emperatriz Elizabeth, más conocida como Sisi, sigue siendo una de las figuras reales más icónicas de la historia europea. Pero detrás de la imagen de cuento de hadas, había una mujer atormentada por la tristeza, la soledad y un profundo anhelo de libertad. Esta es la verdadera historia de Sisi. Elizabeth Amalie Eugenie nació el 24 de diciembre de 1837 en Múnich, Baviera. Fue la cuarta de 10 hijos del duque Maximiliano José de Baviera y la princesa Ludovica de Baviera, quien a su vez era hija del rey Maximiliano I de Baviera. Aunque era de sangre noble, la infancia de Sisi fue sorprendentemente informal. Su padre era excéntrico y liberal, y prefería el campo a las obligaciones cortesanas. Sisi pasó gran parte de su juventud en el castillo de Possenhofen, junto al lago Starnberg, donde creció al aire libre montando a caballo y alejándose del rígido protocolo de las cortes reales. Pero en 1853, todo cambió. Elizabeth tenía solo 15 años cuando viajó con su madre y su hermana mayor, Helena, para conocer al emperador Francisco José I de Austria. Originalmente, era Helena, la hermana mayor de Sisi, quien estaba destinada a casarse con el emperador. El compromiso había sido arreglado por sus madres, la princesa Ludovica y la archiduquesa Sofía, quienes eran hermanas y deseaban unir sus ramas de la familia real. Helena, conocida por su devoción y disciplina, era considerada la novia imperial perfecta. Pero el destino tenía otros planes. Francisco José no se sintió atraído por Helena, sino por Sisi, cautivado por su belleza, gracia y encanto natural. En contra de los deseos de su madre y de todos los acuerdos previos, declaró: «Me casaré con Elizabeth o con nadie», en una decisión impactante y muy pública. No hay pruebas claras de que Sisi supiera de antemano sobre su decisión. De hecho, la mayoría de los relatos sugieren que fue tomada completamente por sorpresa. Tímida, emocionalmente no preparada y aún adolescente, tuvo poca opción más que aceptar. Se dice que su reacción fue de angustia silenciosa más que de alegría. Helena, humillada y con el corazón roto, lloró durante días según se cuenta. Ludovica, aunque sorprendida, rápidamente se adaptó a la nueva situación y apoyó el compromiso, al ver a su hija menor elevada al rango de emperatriz. Para hacer la situación aún más íntima, Francisco José y Elizabeth eran primos hermanos. Sus madres eran hermanas, ambas hijas del rey Maximiliano I José de Baviera. El 24 de abril de 1854, con tan solo 16 años, Elizabeth se casó en Viena y se convirtió en emperatriz de Austria. Fue una boda imperial grandiosa, pero detrás de la deslumbrante fachada, Sisi no estaba preparada para la vida en la rígida y conservadora corte de los Habsburgo. Sisi y su hermana Helena estuvieron muy unidas durante su infancia, creciendo juntas en un hogar bávaro cálido e informal. Sin embargo, después de la boda, su relación se volvió distante. Aunque Helena aceptó el desenlace con dignidad y nunca mostró signos de resentimiento, el estrecho lazo entre ambas nunca volvió a ser el mismo. La boda de cuento de hadas había terminado. Con solo 16 años, Elizabeth ingresó al vasto y dorado mundo de la corte vienesa, y de inmediato se sintió atrapada. En los primeros días de su matrimonio, Sisi se sintió profundamente sola. La corte austríaca era fría, ceremonial y dominada por reglas que ni comprendía ni le interesaban. Más tarde escribiría que había cambiado su libertad por una jaula. A pesar de ser adorada por el público por su belleza y juventud, se sentía invisible dentro del palacio de Hofburg. Su esposo, Francisco José, le tenía un afecto sincero. Era formal, disciplinado y dedicado al deber, cualidades que Elizabeth admiraba pero con las que le costaba identificarse. Su matrimonio estuvo marcado por el cariño, pero también por la incomprensión. Él no podía comprender del todo el tormento emocional que sufría su joven esposa. A esto se sumaba la constante vigilancia de su suegra,
la archiduquesa Sofía. Sofía consideraba a Sisi inmadura e inadecuada para la vida en la corte y asumió el control de todo, desde el protocolo palaciego hasta la crianza de los hijos de Sisi. En sus cartas, Sofía incluso se refería a ella como una niñita tonta. Mientras tanto, el ambiente político en el imperio era tenso. Aunque las revoluciones de 1848 habían sido reprimidas, la monarquía de los Habsburgo aún navegaba una paz frágil. El dominio imperial de Austria comenzaba a desmoronarse. En 1859, Austria sufrió una devastadora derrota frente a Francia y Cerdeña en la Segunda Guerra de Independencia italiana. La pérdida de Lombardía fue un golpe al prestigio del imperio y al gobierno de Francisco José. Sisi, sin poder político ni control sobre su vida personal, empezó a replegarse hacia su interior. Se obsesionó con su apariencia y su salud, desarrollando estrictos regímenes de belleza y dieta. Para 1857, sus luchas mentales y emocionales eran cada vez más evidentes. A menudo estaba enferma y se mostraba cada vez más retraída. Sintiendo que no podía más, comenzó a escapar cada vez que podía. Se refugiaba en la finca familiar en Baviera, encontrando consuelo en la compañía de su madre y sus hermanas. Estos viajes se convirtieron en un salvavidas para ella. Un respiro breve del encierro que sentía en la corte vienesa, sofocada por su formalidad y las constantes exigencias de su papel como emperatriz. La debilidad militar de Austria quedó aún más expuesta en 1866, cuando fue humillada por Prusia en la guerra austro-prusiana, poniendo fin a su papel como líder de los estados alemanes. Mientras la corte imperial de Viena seguía siendo una carga para ella, Elizabeth encontró una fuente inesperada de libertad y fortaleza en Hungría. Su relación con la nobleza húngara comenzó a profundizarse tras sus repetidas visitas a sus propiedades en ese país, que se convirtieron en un refugio frente a la rigidez y el aislamiento del Palacio de Hofburg. El creciente afecto de Sisi por Hungría no se debía solo a escapar de la vida sofocante de la corte, sino también a una forma de sobrellevar el peso emocional de su posición. Sisi se obsesionó con mantener una apariencia juvenil, famosa por su cabello largo y su figura esbelta, convencida de que su belleza era su única fuente de poder e identidad. Era casi como si, al controlar su imagen, pudiera recuperar parte de la autonomía que sentía le había sido arrebatada por su vida real. El imperio austríaco luchaba por mantener el control sobre sus vastas y multiétnicas tierras. Hungría, en particular, se había convertido en un foco de movimientos nacionalistas, con la nobleza húngara exigiendo mayor autonomía frente a Viena. Francisco José tuvo que enfrentar crecientes tensiones, y finalmente, el compromiso austrohúngaro de 1867 otorgó plena autonomía a Hungría. Así, el imperio de los Habsburgo se transformó oficialmente en el imperio austrohúngaro, dividiéndose en dos partes iguales. Hungría era donde Sisi se sentía más a gusto. Allí no era solo una emperatriz, era Elizabeth, una mujer con identidad propia, libre de las asfixiantes expectativas de la corte vienesa. Aprendió el idioma, abrazó la cultura húngara y se convirtió en un símbolo de la unidad entre Austria y Hungría. Fue coronada reina de Hungría en Budapest junto a Francisco José, en un raro momento de triunfo en una vida marcada por la turbulencia. A mediados de la década de 1860, la salud emocional de Elizabeth comenzó a deteriorarse rápidamente. Siempre fue una persona sensible y profundamente introspectiva, pero las presiones de ser emperatriz, sumadas a la intrusión de la política cortesana, cobraron un alto precio. Luchó contra la depresión, la ansiedad y crisis nerviosas, condiciones poco comprendidas en aquella época. La vida personal de Sisi siguió desmoronándose. Sus hijos, Gisela, Rodolfo y María Valeria, fueron criados por otros o mantenidos a distancia. Solo su hija menor, Valeria, nacida en 1868, tuvo una relación cercana con ella. Su hijo, el príncipe heredero Rodolfo, era inteligente y liberal, pero siempre tuvo una relación distante con su padre. En 1889, Rodolfo y su amante, la baronesa María Betzera, fueron encontrados muertos en un aparente asesinato-suicidio en el pabellón de casa de Mayerling.
El escándalo sacudió al imperio. Sisi quedó devastada. Nunca se recuperó de la muerte de Rodolfo y vistió de negro por el resto de su vida. Perseguida por el dolor, Sisi se retiró por completo de sus funciones públicas. Evitaba Viena, viajaba constantemente y buscaba el anonimato. Rara vez permanecía en un mismo lugar, escribiendo poesía cargada de melancolía y desesperación existencial. A medida que el nacionalismo crecía en todo el imperio, especialmente entre eslavos y checos, el retiro de Sisi reflejaba el aislamiento de la propia monarquía. A pesar de su abrumadora tristeza, la relación de Sisi con su esposo, Francisco José, siguió siendo tensa. Aunque él le tenía devoción, le resultaba imposible comprender la profundidad de su dolor. Su matrimonio, que siempre había sido complicado, se volvió aún más distante con el tiempo. El enfoque de Elizabeth en su propio bienestar emocional y físico, junto con su creciente aislamiento, debilitó aún más su conexión. En 1898, a los 60 años, Elizabeth fue trágicamente asesinada en Ginebra, Suiza. El 10 de septiembre, mientras paseaba por el paseo junto al lago de Ginebra, un anarquista italiano llamado Luigi Luccheni se le acercó. Luccheni, quien anteriormente había intentado asesinar a varios miembros de la realeza europea, se aproximó a Sisi con una lima pequeña y afilada. Sin previo aviso, la apuñaló en el pecho, clavándole el arma directamente en el corazón. Sisi continuó caminando durante algunos momentos tras el ataque, sin saber que había sido herida de muerte. No fue hasta que se desplomó en el vestíbulo del hotel que fue llevada rápidamente a su habitación, donde murió poco después. Luccheni no tenía ninguna enemistad personal contra ella, pero como anarquista, la consideraba un símbolo de la monarquía y los privilegios reales. Originalmente, su objetivo había sido asesinar al príncipe Felipe de Bélgica, pero al no encontrarlo, decidió matar a cualquier miembro de la realeza. Por coincidencia, se encontraba en Ginebra el mismo día en que la emperatriz llegaba de visita. Luccheni fue arrestado poco después del crimen, y durante su interrogatorio confesó que su asesinato fue motivado políticamente. Consideraba a la monarquía, y por extensión, a la emperatriz Elizabeth, como símbolos de un sistema injusto y opresivo, lo que la convirtió en blanco de su ideología radical. Fue condenado por asesinato, y en 1899 sentenciado a cadena perpetua. Cumplió su condena en la prisión de Waldheim, en Austria. Murió en 1910, a los 36 años, por suicidio. Se ahorcó en su celda. Algunos informes indican que fue llevado a la desesperación por la notoriedad de su crimen, mientras que otros creen que su inestabilidad mental pudo haber influido en su trágico final. La noticia del asesinato de Sisi conmocionó a toda Europa. A pesar de sus luchas personales y su creciente ausencia de la vida cortesana, seguía siendo una figura querida, especialmente en Austria y Hungría. Su trágica muerte fue recibida con profundo dolor. En Austria, el pueblo lamentó la pérdida de su emperatriz, símbolo de belleza, gracia y una imagen más humana de la monarquía. En Hungría, donde durante años había sido adorada como defensora de la identidad nacional, la noticia fue aún más devastadora. Para los húngaros, su asesinato se sintió como un ataque a todo lo que ella representaba. Su funeral en Viena fue uno de los más grandiosos jamás celebrados para un miembro de la familia Habsburgo, con todo el imperio de luto. Francisco José, aunque emocionalmente distante en su matrimonio con Elizabeth, quedó profundamente afectado por su muerte, al igual que el resto de la familia imperial. La emperatriz, que en vida había parecido tan lejana y esquiva, fue recordada como una figura trágica cuya belleza y sufrimiento quedaron inmortalizados en la memoria del pueblo. El asesinato de Elizabeth marcó el fin de una era para la monarquía. Fue un recordatorio contundente de la creciente inestabilidad política que atravesaba Europa. Aunque ella se había alejado de las luchas políticas del imperio, su muerte se convirtió en símbolo de las tensiones entre la monarquía y las fuerzas emergentes del nacionalismo y el radicalismo. La pérdida de la emperatriz del pueblo dejó una huella imborrable en la monarquía de los Habsburgo. Su muerte se sumó a la tragedia del suicidio de su hijo Rodolfo una década antes, y Francisco José comenzaba a sentir el peso de gobernar un imperio en decadencia. Si bien públicamente lloró a su esposa y cargó con el peso de su historia compartida,
en lo personal se volvió más reservado y distante. Aún así, continuó liderando el imperio durante otros 16 años, hasta su muerte en 1916, apenas 2 años antes del colapso final del Imperio Austrohúngaro tras la Primera Guerra Mundial. Hoy, la emperatriz Elizabeth es un ícono cultural en Austria y Hungría. Su vida ha inspirado innumerables libros, películas, series de televisión e incluso un musical muy popular. Se la recuerda como una belleza trágica. Una emperatriz rebelde y una mujer adelantada a su tiempo, perseguida por la fama y agobiada por una corona que nunca quiso realmente. La emperatriz Sisi vivió una vida que muchos envidiarían, pero que pocos podrían sobrevivir. Fue mucho más que un símbolo de belleza. Fue una mujer que navegó el poder, el dolor y la identidad en un mundo que nunca le permitió ser verdaderamente libre. ¿Tú qué opinas de Sisi? A pesar de ser emperatriz, vagó inquieta por la vida en busca de sentido, libertad y a sí misma. ¿Estaba escapando de una jaula dorada o persiguiendo una versión de sí misma que nunca existió realmente?